¿Usted es la madre de uno de los alumnos que ha sido agredido por este profesor? Sí, soy la mamá del niño que ha sido agredido por el profesor. Cuéntenos como madre, ¿cómo se siente ustedes al saber que este profesor viene agrediéndoles física y psicológicamente a sus hijos? Indignada me siento como madre. ¿Y qué es lo que piden ustedes? Yo pido que se sancione a ese profesor porque de mi parte ya no quiero verlo en la institución porque no es la primera vez que se comporta así con mi niño, ¿no? ¿Ya? Muchas veces he escuchado comentarios que ese profesor maltrataba a los niños. O sea, es constantemente. Sí, constantemente. Yo lo he escuchado, pero no sé si las mamás han hecho algo, no lo han dejado pasar. Pero ustedes sí están ayudando al apoyo ustedes como padres están apoyando las denuncias que están presentando en estos momentos a sus hijos. Sí, yo estoy ayudando a mi menor hijo con esa denuncia. Y en todo caso, ustedes ya como padres también se van a acercar a la institución, a hablar con el director para pedir que este señor sea retirado de la institución. Sí, mañana lunes vamos a estar por ahí hablando con el director. Claro, a ver qué tiene él que decir de ese profesor, porque seguramente él sabe cómo es el comportamiento del profesor. Pero mientras tanto ustedes ya presentaron la denuncia a lo que es aquí a la Policía Nacional. Ya presenté la denuncia ya acá en la policía y el director también él sabe todo ya que he puesto mi denuncia acá porque él mismo lo ha mandado al subdirector que nos traiga para acá a la comisaría para no dejar solo a los niños. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Bueno, en estos momentos estamos con un padre de familia también indignado con todo lo que viene pasando aquí en esta institución. Buenos días, yo sí venimos acá a sentar una denuncia de mi menor hijo que ha sido agredido por un profesor, que lo ha levantado la mano, lo ha jaloneado a mi hijo y nosotros estamos indignados de este profesor así. Y por eso estamos sentando la denuncia que este profesor ya no proceda ahí en la institución educativa, ahí en la Inmaculada, porque prácticamente es una mala influencia para los profesores, para los demás ahí. Y el director también tiene que estar con nosotros apoyándonos porque él no puede justificar o estar a apoyar al profesor. Ahora nosotros hace un momento hemos estado entrevistando a su hijo y nos ha mandado una captura de un mensaje que le escribe este profesor prácticamente reconociendo la agresión y pidiendo disculpas a su hijo. Sí, mire, lo estaba llamando a mi hijo para que lo pida disculpas, pero nosotros ya no vamos a retroceder atrás, porque nosotros sabemos cómo criamos a nuestro hijo, nosotros sabemos, nosotros somos padres de 4 hijos y por lo tanto sabemos qué hijo tenemos nosotros, no es un hijo malcriado, que por eso nosotros estamos acá denunciando a favor de nuestro hijo, porque si supiéramos que de repente nuestro hijo fuera un hijo por ahí que salía a las discotecas, a los bailes, entonces ¿qué vamos a justificar, señor? Entonces por eso nosotros estamos indignados y esa denuncia tiene que proseguir, pues, ir a la UGEL, o en todo caso, si no nos hace caso la UGEL o el director, tendríamos que mandarlo ya a Lima, pues, para ver cómo se puede tratar con ese profesor, pero ya no queremos verlo ahí en la Inmaculada. Claro, ustedes están indignados y quieren una sanción drástica para este profesor. Sí, claro, porque tenemos entendido que hace muchos años atrás también a muchos alumnos, también a exalumnos, también se lo ha hecho esas cosas, hasta se las ha gritado a las alumnas en palabras que tal vez no puedo decirles, ¿no? Mencionarles, y eso por eso que no es para mí que no es de ir acá esto que sea una denuncia recién, sino que por niños que de repente a veces son tímidos, sus padres no les apoyan a sus hijos, no denuncian por miedo, por temor, tal vez pensarán que el profesor de repente, quién sabe, que los amenaza, no, si tú me denuncias yo te bajo las notas, te voy a jalar esto, y por eso tal vez, eso pensamos nosotros. Pero ustedes como padres de familia en estos momentos están dando todo el apoyo a sus menores de edad para que, continúe las investigaciones aquí lo que es en la policía.
Sí, nosotros que esta denuncia no quede acá nomás, no lo archive acá, nosotros tiene que continuar, porque este profesor, mire, como tenemos entendido que ya trabaja 15 años ahí en la institución, y él debe de poner el respeto para que el colegio, si no prácticamente ese colegio, el nombre se está yendo abajo por culpa de ese profesor. Y ahí tenemos un director, que el director está, todo profesor debe estar bajo del director, ¿no? Pero si el director está a favor de ese profesor, no sé, entonces podemos pensar nosotros muchas cosas, que el director también está haciendo muchas cosas malas, que por eso no lo sanciona a ese profesor, y el profesor lo puede descubrir o puede decir, qué sé yo, no sabemos eso, pero por eso el director debe estar apoyando al alumno, a nosotros como padres también, tiene que estar viendo ahí, porque tiene exalumnos todos agredidos, eso. Entonces, pero ya nos vamos a tratar de comunicar con sus padres o con los exalumnos para que también asuman esa denuncia, que continúe. Pues. Claro. En todo caso, ustedes piden a lo que es al director de esta institución educativa que ponga también mano fuerte con este profesor. Claro, sí, nosotros pedimos al director también que ponga mano fuerte y que esté a favor de nosotros, apoyándonos, como le digo y le vuelvo a repetir, que mi hijo prácticamente él no es un hijo como de la calle, por ahí, que sea callejero, no. Entonces por eso nosotros hemos decidido, yo y mi esposa, de venir, y también acá hay 2 niños más que están también denunciando, también cada niño también están con sus padres, ¿no? Son jóvenes ellos también, y por eso digo también que, por decir mi hijo, pongamos que si es un niño de la calle por ahí, no lo hubiera hecho nada, no nos hubiera dicho a nosotros, siguiera ahí de repente en la calle, que sea, de repente se le enfrentaba a ese profesor y llegaban muchas cosas malas, entonces eso no queremos a eso, pero por eso ya queremos que el padre ahí nomás quede ya de ese profesor. Claro, muchísimas gracias. Gracias a usted. La institución educativa La Inmaculada, lo que ha pasado es que a partir de las 4 de la tarde hemos tenido clase de tutoría. ¿Con qué profesor? Con el profesor Marcos de la Cruz Jara. ¿Ya? Entonces él ha entrado a su hora, pero yo en ese momento me encontraba resolviendo problemas de matemática, que nos había dejado el profesor como tarea, pero como las tareas a veces no nos dejan mucho tiempo, entonces estaba empleando el tiempo del recreo para hacer la tarea, pero entró el profesor, parecía alterado, enojado, y entonces se fue directo a uno de mis compañeros que se estaba dando la vuelta para sacar sus cosas de tutoría, sus lapiceros, y entonces el profesor le golpeó con el bastón, con su propio bastón que lo había cogido, y lo golpeó y lo dijo que se dé la vuelta, pero lo dijo que estaba sacando sus cosas, y furioso lo volvió a golpear, y después como que todos nos levantamos, nos asustamos por lo que estaba pasando, y entonces era algo injusto porque no había hecho nada para que él merezca esos bastonazos, y nos paramos, yo y mi compañera, mientras él lo quiso arrastrar, lo arrastró con toda la silla a mi compañero, y entonces mi compañera se levanta a defenderlo, le dice que qué le pasa si no está haciendo nada, y entonces el profesor con su mano, así con esta posición, le golpea sobre la cabeza. Entonces mi compañera se quedó paralizada porque el profesor tampoco tenía derecho a pegarlo y lo dijo que se siente, que no se meta, y entonces ella se quedó paralizada, y todos también nos quedamos paralizados porque ¿cómo puede golpear a una mujer todavía siendo su alumna? Y entonces después lo sacó a mi compañero del aula, que no era su voluntad de él salir al aula, y supuestamente lo llevaba a dirección, pero mi compañero ni siquiera llegó a dirección porque salió del aula, y yo me puse de pie como soy una autoridad del colegio, uno de los subbrigadieres generales, y entonces me puse de pie porque quería informar esto a dirección, pero lo que pasa es que cuando yo iba a salir, porque mis compañeros también me dijeron anda tú, y entonces tuve la obligación de informar esto, y entonces quise salir, pero el profesor volvió al aula, volvió con el bastón, y todos teníamos miedo de que nos pegue porque estaba medio furioso, parecía loco, y entonces todos nos sentamos, empezó a hablar feo, a gritarnos, incluso a mi compañera que lo había pegado, lo dijo que ella siempre defiende lo que no se puede defender, lo que es indefendible.
y entonces ella se sintió mal, al igual que yo quise llorar al ver a mi compañera con lo que le había pasado, porque años anteriores, cuando yo estaba en primaria, el profesor me había golpeado también, me enseñaba inglés en primaria, en primero, algo por ahí. Él me golpeó con las llaves, al igual que a un compañero también en primaria, lo había golpeado con las llaves y lo cortó la cara, algo así por la oreja. Y entonces no se podía quedar así y seguía gritando, a mi compañero también lo seguía gritando, que se está dando vuelta en la clase, pero lo dijo que necesitaba sacar sus cosas, si no, ¿cómo va a ser la tarea? Y entonces mi compañero lo dijo, quiere que esté con mi mochila para adelante y cómo escribo. Y eso cada vez nos estaba gritando más y más, o llamando la atención, como se podría decir, por algo que no era necesario. Entonces mi compañera se desesperó y salió del aula y ella manifiesta que se encontró en el patio con el subdirector, quien lo ayudó porque ella ya no podía respirar de la situación, que se había desesperado. Y entonces mi compañera mencionó todo al director lo que había pasado, y la auxiliar fue a tocar la puerta para que mi compañero, quien había sido agredido, salga. Y entonces la auxiliar fue por mi compañero y mi compañero se levanta a ir con la auxiliar, pero el director también se va en dirección de la auxiliar. Incluso la auxiliar recibió regaños y lo habló feo, el profesor lo gritó al auxiliar y lo dijo que era una metida, que se estaba metiendo y muchas cosas más. Y entonces después lo cerró la puerta y yo me levanté y quise ir tras ello porque ya no podía permitir que encima nos esté hablando feo en clase. Entonces iba a salir y el profesor me gritó y se impuso a que yo salga, porque él sabía que si yo salgo a decir, como autoridad del colegio también, porque el rendimiento académico que tengo no es bajo, entonces él sabía que todito iba a tener su consecuencia y no me quiso dejar de salir. Entonces yo lo pasé por al lado y salí del aula, y después de eso en el aula estaba diciendo que incluso salimos sin pedir permiso, y no era sin pedir permiso porque él dijo que si nosotros podíamos salir si no queríamos estar ahí. Ahora tú nos comentas esta agresión que han sufrido este último fin de semana, ¿sí o no? Sí. ¿Ustedes le habrían indicado o hecho algo al profesor para que reaccione así, o entró así de la nada? Pues supuestamente lo que él nos dijo fue que una alumna le había dicho que nos ha dado mucha confianza, pero la cosa es que él dijo que les ha dado confianza al A, al B, al C, al D, pero que con nosotros era diferente. La cosa es que era como insustentable lo que él estaba diciendo, y de pronto reacciona así. Es algo que no nos agradó a nadie, porque incluso mi compañero era brigadier de policía ecológico, incluso él no tiene reclamo alguno para que él esté diciendo que ha sido ¿cómo se podría? Que le ha faltado el respeto, porque lo que él manifestó a los padres fue que él le había faltado el respeto y lo había dicho que le vale cuando él lo llamó la atención que se dé vuelta. Pero esa es su versión de él. Su versión de él. Pero ustedes como testigos... Como testigos decimos que eso es falso. Claro. Incluso él estaba llamándolo a mis compañeros para que le disculpe, para que les deje pasar, que le está pidiendo disculpas por lo que ha pasado. Pero entonces si él dice que no ha pasado eso y que mi compañero le ha faltado el respeto, entonces ¿por qué pide disculpas? Ahí está el caso. No debería pedir disculpas si es que nos contradice a nosotros. Incluso están de testigos mis compañeros, quien mi compañera también ha sufrido agresiones ya. Lo ha pegado con el bastón a una de mis compañeras la semana antepasada ya. Pero ella no pudo estar acá, no ha podido también hacer su declaración. O sea, este profesor no es la única vez que les viene agrediendo, ya son constantemente. Se podría decir que tal vez en otras aulas también lo ha pasado igual, pero
en nuestra aula ya le ha pegado a una compañera antes. Ahora ustedes están presentando la denuncia aquí ante las autoridades, estamos viendo. Sí, estamos presentando una denuncia porque cuando nosotros llegamos a informar el caso de dirección nos manifestaron que ya no era el primer caso y recordando lo que había pasado con mi compañero en primaria, entonces ya no podíamos dejar pasar este caso, aparte que quería tomar represalias contra nosotros, nos dijo en la clase que nos iba a jalar y solo a 6 a probar. Antes de que me salga del aula suponía que entre los 6 estaba yo, pero cuando me salí supongo que su intención es jalarme también. No sé ahora, pero lo que va a hacer el director dijo que era cambiarnos de tutor y que se mantenga demasiado lejos de nosotros mientras llega una acta a la UGEL. Ahora, ¿a ti en qué momento te ha agredido o te ha insultado verbalmente? No me agredió físicamente, pero se imponió a que yo salga. Se me gritó y me... O sea, verbalmente sí te agredió psicológicamente. Psicológicamente y verbalmente me gritó y me ofendió y pues prácticamente me dijo que me largue a mi sitio, que me vaya a mi sitio, que no quiso que salga del aula. Pero sí a tus compañeros que estuvieron ahí contigo, sí a ellos sí les agredió. Sí, a ellos sí los agredió físicamente y a mi compañera lo golpeó con su mano y a mi compañero lo pegó con el bastón injustamente. O sea, y ellos en estos momentos se encuentran adentro de la comisaría presentando las denuncias correspondientes ante este profesor. Sí, ellos están dando sus declaraciones. Mi compañero ya estuvo dando sus declaraciones a partir de las 8 de la mañana, mi compañera a partir de las 9 ya. Y ahora me va a tocar a mí a partir de las 10 dar mis declaraciones de todo lo que ha pasado en ese momento. Ahora ustedes ya están cansados, podríamos decir, de este profesor que viene insultándoles constantemente en su centro educativo. Sí, nos para comparando con otras secciones, aparte de que yo como brigadier, o sea, ya es demasiado, lo veo, porque aparte el año pasado nos enseñaba, pero si usted va y pregunta, es prácticamente la labor de docente y de enseñar. Es mucho como para lo que él no nos enseña prácticamente a nosotros. Yo el anteaño pasado tenía 4º grado de educación secundaria, pero el profesor prácticamente se podría decir que no hemos aprendido nada, a no ser por los practicantes que iban al colegio. Pero ahora, este profesor de repente ha venido en algunas oportunidades tal vez en estado de ebriedad o simplemente su actitud así. No, nunca ha ido ebrio a la institución educativa. Lo que pasaba es que a veces paraba el celular, a veces copiaba solo mapas y al último nos exponía y nos decía que copiemos, y a veces se ha dormido en las clases incluso. ¿Sus padres saben de todo esto? Sí, mi mamá sabe de todo eso, yo le he contado cómo es el profesor, cómo llega a hablar, incluso manifiesta que parece algo loco cuando habla porque es incoherente lo que dicen. Supuestamente los padres dicen que el profesor ya no debería estar enseñando porque ni la labor de docente lo puede sustentar porque parece que no tiene paciencia con los estudiantes. Ahora, ¿tus padres en alguna oportunidad han ido a hablar a la dirección de esta institución educativa? No, pero una vez ya mi madre ha hablado con el profesor porque ella está ido operada y le decía que tenía una situación delicada y él lo dijo que todo estaba bien, que iba a estar bien, pero sin embargo en el aula no podía prácticamente en sus horas de clase estar bien porque llega a hacer sus clases. Se supone que un docente llega a hacer sus clases, pero el docente solo llegaba a hablar de la vida de los demás docentes, a criticar entre aulas y secciones, y no llegaba prácticamente a dictar su clase, que por eso es que también mi compañera que fue agredida, en cada clase que él tenía le decía que por favor llegue y haga su clase y no hablar de lo demás que no es importante para nosotros. Pero sin embargo él, creo que por esas reacciones de mi compañera tomó como que ya le hartó que ella también se levante en defensa de mi compañero. ¿Cómo se llama ese profesor?
Marcos de la Cruz Jara. Ustedes exigen que ya no esté en esta institución. No, porque no es la primera vez que la institución educativa nos han informado que ya no es el primer caso de violencia física, entonces nosotros ya no queremos que esté en la institución, porque aparte tenemos hermanos ahí y él los enseña, entonces queremos que él ya no enseñe en la institución educativa, porque parece que no tiene la capacidad tampoco. ¿De qué institución educativa estamos hablando? La institución educativa 8779, La Inmaculada. Muchísimo. Ya. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en tu aula? Bueno, lo que pasó fue que terminado el recreo, en la hora del profesor Marco Antonio de la Cruz Jara, pasó de que me doy vuelta en mi sitio, en mi silla, a sacar mis lapiceros. Entonces este profesor, de una forma, voz elevada, me dice, date la vuelta, y me dice que por qué me estoy girando al otro lado. Y yo pensaba que él se dirigía a otra persona, pero después él actuó, vino con un bastón y me propinó, ¿no?, un bastonazo. ¿En qué parte te dio? Por la espalda, sería por acá bajo el hombro. Entonces, después de que me propinó el bastonazo, él me agarra del brazo y me dice, no, vamos a la dirección, vamos ahí que te suspenden, me dice así, algo parecido, vamos a la dirección, ¿por qué te estás portando mal? Entonces ahí me jala más o menos, será como 1 metro con todo y mi silla. O sea, ¿te jaloneado? Sí, me jaló del brazo, sería más o menos 1 metro que me jaló, casi haciendo que me caiga, casi haciendo que me caiga de la silla. Entonces ahí mi compañera se levanta, ¿no?, a defenderme. Entonces el profesor le propina con su mano un manazo le ha dado. Sí, en la frente. Entonces, después de eso, yo me prosigo a sentarme ahí en mi sitio. Entonces él de nuevo insiste en llevarme a la dirección y me jala, ¿no?, y me saca del salón y me dice de que por qué me estoy portando mal, por qué estoy así. Entonces yo prosigo a decirle que solamente estoy sacando mis lapiceros, ¿no?, para iniciar la clase, sacando ahí mi material educativo. Y él entonces después solamente me pasa ahí al salón. Después de eso ya... ¿Pero nunca te llevó a la dirección? No, solamente me sacó del salón, pero no me llevó a la dirección. ¿Y qué te decía afuera cuando te sacó del salón? Me dijo de que por qué me estoy portando mal, de que me echaba la culpa, ya todo. O sea, prácticamente tú en ningún momento tú tuviste un altercado antes de la agresión. Tú simplemente fuiste a recoger tus lapiceros. No, yo sin ningún motivo alguno. Solamente doy vuelta para sacar mis lapiceros y él viene de una forma agresiva. Ya. Ahora, ¿este profesor es la primera vez que se porta con ustedes? Sí, este profesor es la primera vez que se está portando así conmigo, ¿no?, ahí en el salón. Pero anteriormente con otros alumnos. Con otros alumnos, según lo que he escuchado, dicen que sí se porta también así. Es un poco prepotente este profesor con ustedes. Sí, medio que no quiere que sepan los demás, y si él hace algo, después llama pidiendo disculpas a los alumnos que fueron agredidos. Pero después ya de lo que ha sucedido la agresión, ¿no? Después ya de lo que pasó ya. ¿Qué es lo que piden ustedes como alumnos en estos momentos? Porque sabiendo que ustedes han presentado una denuncia, lo que es aquí a la Policía Nacional de Perú. Bueno, yo como alumno y siendo la víctima, ¿no?, pido que este profesor sea sancionado de la institución educativa y que ya no lo veamos por ahí dando clases, porque así como pasó conmigo también puede ocurrir con otro alumno más. Ahora, ¿estos golpes que te dio o te propinó con un bastón, los cívicos, fueron fuertes? Fueron en intensidad media, no fueron también muy fuertes. Sí, pero ustedes, bueno, ya la indignación, el hecho que les agreda sin que ustedes le hayan dado ningún motivo, ya es parte de que ustedes se encuentran indignados. Sí, yo me estoy indignado, ¿no?, sin motivo alguno de que haya hecho algo malo. Él simplemente viene así de forma agresiva.
Ahora, a las 3 personas, ¿cuántos estuvieron en el salón en estos momentos cuando sucedió todo esto? Estuvo ahí todo el salón, todos mis compañeros fueron testigos de lo que ocurrió. O sea, ha habido varios alumnos que han sido testigos de lo que ha ocurrido acá. Sí, ellos han sido testigos de todo lo que pasó ahí. Pero ustedes como personas afectadas han venido a presentar la denuncia. ¿Cuántos han venido a presentar la denuncia? Somos 3 los que hemos venido por acá a la Policía Nacional del Perú. O sea, los que les ha faltado el respeto y él les ha agredido. Sí, nosotros los 3 los que hemos sido más involucrados, ¿no? Tal vez por miedo no vendrán. Claro, bueno, a veces alumnos por temor de repente al profesor no quieren denunciar, pero ustedes sí han venido en estos momentos a presentar sus denuncias. Sí, lo demás no sé qué le pasaría por temor, seguro, pero nosotros los que hemos sido más afectados ya venimos a sentar la denuncia. Ahora, ¿tú has llegado a comunicarte en estos días con el profesor? Este profesor, después de lo que pasó, de lo que ocurrió, ¿Ya? él me llama y me envía mensajes pidiendo disculpas. ¿Ya? Y no sé, ya después de lo que pasó eso ya no se puede hacer nada más, ¿no? Claro, ustedes van a proseguir su Sí, denuncia. nosotros proseguimos nomás ahí para que este profesor sea sancionado. En estos mensajes, ¿qué es lo que escribe el profesor? Me escribe que Milton, te pido disculpas por lo sucedido y que tanta cosa y Y todo eso, ¿no? sí. ¿Cómo se llama este profesor que estás que lo denuncias? Este profesor se llama Marco Antonio de la Cruz Jara, ¿Qué grado ha sido el que se ha afectado? 5º grado de... Quinto grado. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado en el colegio? Cuéntanos. Nosotros estábamos en el aula cuando el profesor ingresa. No sé si estaba enojado o había tenido algún problema en su casa, pero entró enojado, entonces empezó a gritar y mi compañero se da vuelta para sacar sus lapiceros. En ese momento el profesor va y le tira un bastonazo. Entonces yo no hice nada, como yo me siento a su costado no hice nada, entonces se da una vuelta y regresa y le tira otro bastonazo y le dice que se ponga derecho en su silla. Entonces en ese momento le jala la chompa y lo arrastra. En ese momento yo me paro y le digo que qué le pasa, porque le golpea, no estaba haciendo nada. Entonces el profesor me dijo, tú cállate, siéntate, y me tiró un manazo en mi cabeza. Entonces, y yo me quedé. ¿Un manazo en la cabeza? Sí, me dio así, con su mano. Entonces yo me asusté, yo creí que me iba a dar con el bastón porque tenía un bastón en su mano. Y entonces yo me quedé parada ahí. Entonces mientras el profesor lo sacó arrastrado a mi compañero de su chompa, luego estábamos por salir para ir a hablar con el director. El profesor ingresa enojado con el bastón y empieza a gritarnos que somos unos malcriados, que nosotros no nos sabemos comportar y que él nunca nos ha dado la confianza para faltar al respeto, pero nosotros en ningún momento le hemos faltado al respeto. Entonces, como yo sufro el corazón, no podía respirar y entonces me salgo del aula. Y estaba bajando las escaleras y lo encuentro al subdirector de la institución educativa. Y el subdirector me pregunta qué es lo que ha pasado. Entonces yo le digo que me sentía mal, que llamara a mi papá. Pero en ese momento todavía no le decía qué es lo que había pasado, que el profesor me había golpeado. Y entonces le dicté el número de mi papá, no podía hablar mucho, entonces lo llamaron a mi papá, que yo estaba mal, no le habían dicho que el profesor me había golpeado, solamente que estaba mal. Y entonces luego me lleva a dirección, llega mi papá, llego a dirección y lo encuentro a la miss de inglés. La miss de inglés me dice que el profesor ha estado así desde la mañana enojado porque a ella también lo había gritado, solamente porque se había reído porque había leído un mensaje. Solamente por eso el profesor le había gritado. ¿A una de sus colegas? Sí, a una de sus colegas. Y entonces yo no me podía calmar, justo estaba la psicóloga ahí y como él es coordinador de todo el colegio, de TOE, estaba la psicóloga ahí, entonces me preguntó qué es lo que había pasado. Entonces yo le conté todo y luego llegó el director, me hicieron las preguntas y hicieron el acta, la denuncia que es, para que vayan a dejarlo mañana a la UGEL. Eso es todo. Ahora ustedes, por las agresiones que han sufrido este último fin de semana por este profesor, ¿cuál es su nombre, me dices?
Marco Antonio de la Cruz Jara. Con el profesor Marco Antonio de la Cruz Jara han venido a la comisaría a presentar la denuncia a ustedes ya formalmente. Sí, porque como tenemos entendido no es la primera vez que sucede esto. La semana pasada también lo había golpeado a mi compañera con el bastón. Lo había verdeado su mano, pero ella no hizo nada. Y por lo que sé, el director nos dijo que ya tenía una denuncia. Y lo que yo no entiendo es que por qué no lo han votado, no han hecho nada con el profesor, porque se supone que una persona que es maestro tiene que estar capacitado para enseñar a los alumnos. Y como no es la primera vez, entonces nosotros queremos que ya lo saquen, que ya no enseñen en ningún otro colegio, porque si a nosotros nos hace así, también podría hacerlo a los demás chicos. Y hay algunas personas que no dicen nada, simplemente se quedan calladas. ¿Ustedes piden que se retire de esta institución definitivamente? Sí, nosotros pedimos que se vaya y que, si es posible, no vuelva a enseñar a ninguna otra institución. Claro, ahora nosotros hemos apreciado que ustedes han venido a la comisaría acompañado de sus padres de familia para que puedan hacer las denuncias correspondientes. Sí, claro, porque como somos menores de edad teníamos que venir acompañados de ellos, porque si veníamos solos no nos iban a recibir. Ahora, este profesor cuando les agredió ahí en el salón, ¿ustedes en ningún momento le han faltado el respeto a nada? No, en mi caso no, y mis compañeros tampoco. Yo solamente le dije que qué le pasaba, por qué lo golpea, solamente eso. Luego ya no le he vuelto a hablar. Él más bien sí me ha escrito mensajes que le disculpe. Uno me escribió el viernes y ayer nuevamente me ha vuelto a escribir, aparte de que me está llamando. Claro, porque ahora no simplemente a ti te estaba escribiendo mensajes pidiendo disculpas, sino también a tus compañeros que han venido a presentar la denuncia. Sí, tengo entendido que les está llamando, está pidiendo nuestras direcciones, y lo que yo quiero es que no le digan dónde vivo ni nada por el estilo. Yo no quiero saber nada del profesor y yo ya no quiero asistir al colegio si es que el profesor sigue ahí, la verdad. ¿Ustedes van a dejar de ir a su centro educativo hasta que el profesor se retire? Yo sí, yo no quiero ir cuando esté el profesor, porque la verdad tengo miedo. Claro. Porque cuando él es terco, cuando se pone contra algo, se pone. Porque conmigo siempre se ponía a discutir, porque simplemente llegaba, se ponía a hablar de los demás docentes. Entonces yo le decía que ¿por qué tenía que expresarse así de los demás? A nosotros no nos interesa saber su vida de los demás. Entonces que se ponga a dictar su clase. Por eso simplemente decía que yo le contradecía en todo. Solamente por eso. Claro, ahora en este caso entonces nos indicas que no es la primera vez que este profesor tiene ese comportamiento con los alumnos de su centro educativo, la Inmaculada, ¿no? Exacto. No es la primera vez, porque ya había tenido una denuncia y como le dije la semana pasada, lo había golpeado a mi compañera. Uy, entonces nos indicas que tu compañera, cuando ha sido agredida con este profesor, ella no ha presentado la denuncia por temor a que pueda represalias. No sé muy bien si por eso, pero ella no presentó la denuncia. No sé, es más, no sé si ha ido a hablar con el director o no. Bueno, ¿cuál es el nombre del profesor que se está denunciando en estos momentos? Marco Antonio de la Cruz Jara. ¿De qué centro educativo? De la Inmaculada. Muchísimas gracias. Gracias.